Aquí les hago una pequeña semblanza también de qué es lo que involucra el intermodalismo. Hay pocas, desafortunadamente en México hay pocas terminales intermodales que se puedan jactar de poder utilizar los contenedores por tren, pero sí las pocas que hay realmente, desde mi punto de vista, son muy eficaces, son muy eficientes. Y tenemos algunos ejemplos de que cómo deben ser equipadas. Por un lado, las terminales intermodales necesitan espacio, un espacio bastante amplio. En México tenemos el caso de Pantaco, que es una terminal que hoy por hoy maneja en un tráfico anual, digamos, no obstante la pandemia, cerca de 500,000 de TEUs, que es la unidad con la que nombramos el número de contenedores que se mueven en los tráficos, 500,000 de TEUs al año, pero también hay terminales como Monterrey, Guadalajara, en Silao también hay una que es el puerto, en San Luis Potosí también hay otra, y obviamente allá en Querétaro hay dos terminales también, una que es de uso público y otra que es de uso privado. La de uso privado es una terminal que está muy cerca del aeropuerto, de Querétaro, que tiene un concepto un poco más futurista porque no solamente maneja o puede manejar contenedores, sino también hay silos para manejar grano, y es una terminal que yo diría que estaría orgulloso de ser queretano y de tener una terminal de ese tipo. Entonces, ¿qué es lo que adicionalmente tiene las terminales intermodales? Bueno, una infraestructura deben crearla a través de espacios muy amplios, de equiparlas con grúas especiales para el manejo de contenedores, ya sea grúas de marco, como las que ven aquí en esta imagen, cargadores frontales también, como los que ven ustedes en la lámina, tractores de patio para hacer el retiro de los contenedores de donde vienen estivados en el tren, a los patios y viceversa, o para el traspaleo de estos equipos a los chasis que dan el servicio de última milla, es decir, servicio local de transporte terrestre que hace entregas a un radio no mayor a 100, 150 kilómetros a la redonda de donde están instaladas las terminales intermodales. Y bueno, también es importante tener un pool de chasis para dar el servicio tanto en el patio, para poder realizar las operaciones de carga, descarga, desplazamiento dentro del patio y hacer los transbordos a las unidades de última milla. También hay algunas terminales intermodales que han sofisticado sus servicios locales. Pantaco, vuelvo al ejemplo de Pantaco porque para mí es el más claro, he vivido muy cerca la operación de Pantaco por muchos años. Han desarrollado mucha infraestructura, pero también mucha tecnología. Ustedes podrán ver ahí un ejemplo de lo que es Pantaco hoy por hoy, equipado con grúas de marco, con almacenes para la revisión de mercancías. Ahí se pueden hacer despachos aduanales, viene la mercancía en tránsito fiscal de los principales puertos de entrada del Pacífico y de Veracruz, y ahí pueden despacharse sin mayor complicación. Cuentan alrededor de la terminal con almacenes para poder desconsolidar los contenedores. También hay lugares a donde hay depósitos fiscales, no dentro de la terminal, pero a los alrededores, a donde ustedes pueden llevar y depositar su mercancía y estar haciendo las extracciones
de mercancía dependiendo de las necesidades que tengan con sus clientes para que puedan ahí en esos depósitos fiscales ir pagando los impuestos y entregar la mercancía en las zonas circunvecinas. Obviamente también este tipo de terminales están equipados con plataformas de EDI para el rastreo, para el control de los contenedores, de los camiones y del equipo que ahí opera. Entonces, básicamente esa es una fotografía muy conceptual de cómo están operando las terminales en México. Y quiero, insisto, enfocarme mucho a nuestro país. Aquí también les estoy presentando a ustedes un mapa de los lugares a donde ya tenemos registrado en la República Mexicana las principales terminales intermodales. Destacando lo que hace rato les mencionaba a ustedes, para el caso de Querétaro, tenemos ahí ubicados dos terminales intermodales. Pocas ciudades se jactan de tener dos terminales intermodales, lo cual eso también suma la importancia que tiene Querétaro como un centro logístico, un nodo logístico muy importante que está ubicado en el mero centro del país, que tiene un alcance extraordinario en la parte industrial, porque hay todo tipo de industrias ubicadas ahí, y es un corredor muy importante, por ahí pasa prácticamente todo el tráfico de mercancías en todos los modos de transporte, y que es muy importante para el desarrollo del país. Tenemos también que destacar que cerca de Querétaro hay otro terminal intermodal que está en Tula, Hidalgo, que también tiene de reciente construcción y operación, pero que también está dando muchísima competencia a Pantaco, porque ya Pantaco está prácticamente encerrado, está ahogado de tráfico, ya nos quedó muy chico para los que vivimos en la Ciudad de México, y tiene una problemática muy importante ahí. Y bueno, también quiero destacar Mazatlán. Mazatlán aparentemente no hace mucho ruido, ¿verdad? Pero hay planes para que ahora con la compra de los ferrocarriles americanos por parte de Canadian Pacific, se haga un corredor intermodal que descargue contenedores, carga intermodal en Mazatlán y corra hacia los Estados Unidos, de modo tal que conecte a las principales ciudades industriales de los Estados Unidos. Esto nos permitirá tener una segunda terminal que exporte servicios en el tráfico intermodal y con muy buenos ingresos para el país que tanto necesitamos. El otro ejemplo de exportación de servicios intermodales está en Lázaro Cárdenas. Sin embargo, para ustedes probablemente les suena conocido que tenemos ya 4 meses de bloqueos en las vías, que no nos han permitido continuar mandando carga intermodal al centro del país, y la continuidad hacia Houston, a donde se estableció también un corredor intermodal con contenedores que, insisto, no tienen destino final en ningún punto en la República Mexicana, y que son considerados como exportación de servicios, que también son divisas para el país, pero que lamentablemente, debido a una falta de visión del gobierno, no hemos podido realizar estos planes que tanto necesitamos. Entonces, creo que es muy importante que ustedes también consideren esto como un área de oportunidad para el transporte. Seguramente con las tendencias que hay de los cambios climáticos, con la containerización de todos los tráficos, con la
incorporación del TEMEC y con los planes que hay, esto va todavía a crecer más. Aprovecho también para comentarles que recientemente en el mundo se ha presentado el caos del efecto de la crisis de los contenedores y aunque el tráfico internacional de carga se ha visto afectado, hay muchas posibilidades de que el comercio interno y el comercio entre los países que integran el TEMEC, más los países centroamericanos, detonen aún más estos problemas de servicios intermodales. Entonces, creo que estamos hablando que en el futuro vamos a tener muchísima actividad en este modo de transportación. Muy bien, pasamos ahora a la segunda parte de la sesión, que es el modo carretero. Probablemente para ustedes puede sonar muy familiar, porque Querétaro es sin duda el punto, es la columna vertebral del transporte carretero para el transporte de mercancías en el país. Por ahí prácticamente las rutas más importantes en este medio de transporte cruzan, y aunque en la parte industrial y económica ha ayudado a que se desarrolle ese centro logístico, ese punto logístico, también estamos ya sufriendo los efectos de contaminación, de congestionamiento de tráfico. Realmente les quiero comentar, hay planes para que en el futuro los gobiernos de los estados, el gobierno federal y también las asesorías que ya estamos empezando a recibir del extranjero, empecemos a cambiar la manera de hacer que corran los tráficos terrestres por esas rutas. Antes decíamos que el venir de Querétaro a México nos llevaba 2 o 3 horas, y ahora hay días y hay horarios en los que hacemos 4, 5, 10 horas porque el tráfico está terrible. Entonces, va a haber un ordenamiento, debe haber un ordenamiento, incluso las nuevas generaciones lo demandan. Tenemos que ir cuidando también la parte de los efectos de gas invernadero. Y bueno, se los dejo como una inquietud que estamos viviendo hoy día y que seguramente en los próximos años, a corto plazo, vamos a escuchar más del tema. Bien, el transporte terrestre, vamos a empezar con la parte internacional. Representa el 80% de lo que maneja el tráfico regional en Norteamérica, entre Estados Unidos y México. Pero también está probado que en Europa y en África es más o menos la composición del 80% de lo que se maneja de mercancías en el transporte, lo maneja el camión. En la parte aduanera, en prácticamente todo el mundo también se ha avanzado muchísimo para que se eviten los cuellos de botella, para que las revisiones aduanales sean lo más ágiles posible, y todos los gobiernos han trabajado para que este medio de transporte, que es digamos, el más versátil que conocemos, pueda ser muy eficiente y muy efectivo. En las siguientes láminas vamos a platicar un poquito de todas esas bondades que nos ofrece el servicio terrestre por transporte, pero sí es importante que señalemos que el 80% de lo que se maneja hoy en las carreteras es con el camión. En México, la mitad
que las mercancías que entran o salen del país se transportan gracias a la infraestructura terrestre. De acuerdo a la Canacar, que es la cámara que regula y que concentra todas las empresas de transporte en México, estima que el 3% del Producto Interno Bruto Nacional pertenece a la industria del autotransporte y que, para ser un poco más precisos, moviliza el 56% de las mercancías por carretera. ¿Qué nos permite tener? Que es de fácil flexibilidad y adaptación a diferentes tipos de mercancías, sin importar el tamaño o la cantidad de lo que se transporte. Tenemos camiones de todo tipo para transporte de cualquier tipo de mercancía. Suele tener costos accesibles, así como rutas diversas para diferentes destinos, con soluciones de trazabilidad que se adapta tanto al transporte nacional como al internacional. Ciertamente tiene retos importantes de desafío como la seguridad y es susceptible perdónenme. Y es susceptible de enfrentar atrasos por restricciones de tráfico. Esa es una de sus desventajas que también ya comentábamos. Yo les mencionaba que era un ejemplo de lo que pasaba en la ruta de Querétaro hacia México o a los principales destinos en el centro del país, pero ya esto se empieza a generalizar, especialmente a ciertas horas. Ya es muy difícil la circulación en las carreteras con el autotransporte. Aunque se han creado caminos de desfogue para librar el tráfico en grandes ciudades, ya parece ser que la realidad nos está rebasando. Más adelante también les compartiré alguna gráfica de lo que están haciendo las autoridades del Estado de México, el Estado de Hidalgo, Puebla, la Ciudad de México para contrarrestar estos efectos, pero el crecimiento de la población, el crecimiento de la industria también nos permite que esto sea un tema que lo vayamos considerando en la agenda nacional porque va a dar de mucho que hablar. Y bueno, la parte de la inseguridad, como también ustedes probablemente lo han escuchado y es posible que lo hayan vivido, lo hayan sufrido, también es un tema que nos ocupa mucho y que, no obstante, la preocupación que tienen las empresas y los usuarios del transporte, en algunas rutas del país estamos rebasados. Creo que todavía falta trabajar mucho en conjunto con las autoridades y con las cámaras y organizaciones industriales para que se establezcan medidas que permitan que haya más seguridad en el camino cuando estamos transportando nuestras mercancías. Toda vez que estamos en la antesala de una gran oportunidad para movilizar aún más mercancía, tanto en el sentido norte como en el sentido sur. México se puede convertir en un país altamente exportador, pero para que podamos lograr eso, también necesitamos encontrar instrumentos que nos permitan blindar la seguridad y que estemos tranquilos para que los bienes que estamos manejando por carretera puedan llegar a feliz término con nuestros clientes.